Eh, sí. Gracias por lo que vi en la invitación. Tengo 40 minutos, espero no hacerme bolas y no confundirlos demasiado. Ya puse mi alarma para que no se me pase el tiempo como la vez pasada. Y pues les agradezco al Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia y a todos los participantes que tengo entendido que son integrantes de distintos movimientos de resistencia en Honduras. Estaba viendo lo de la lucha por este río. Los movimientos socioambientales pues son el corazón de la resistencia actualmente ante las nuevas oleadas extractivistas que hemos venido soportando históricamente, pero que se agudizan en este momento. Y pues quisiera referirme al oscuro panorama que tenemos por delante, ¿no? Como ustedes han visto, pues a partir de lo que viene precisamente es una agudización de esta criminalización de las luchas de resistencia de los movimientos en defensa de los territorios y de la naturaleza y en general de los movimientos sociales que buscan la justicia y una vida digna, este, pues ustedes ya lo vivieron con esta ley agroindustrial que me señalaban aquí, ¿no? En la invitación de junio de este año, ¿no? Que se está planteando precisamente la legalización de la criminalización, del despojo, del desalojo y de la detención y persecución de los luchadores sociales, ¿no? Es un preámbulo de lo que viene y pues tiene un contexto internacional, un contexto geopolítico innegable. Quizás lo más relevante, y todo se ha estado desarrollando en estos últimos días, pues es esta cumbre sobre el resurgimiento del terrorismo político, que tuvo lugar hace apenas 8 días, convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, por el señor Marco Rubio, donde participaron representaciones de más de 60 países y donde se plantea una nueva guerra de carácter global en contra de los movimientos sociales y en contra de los movimientos democráticos a lo largo del planeta. Y se trata pues de una reedición de la doctrina siniestra que sufrió nuestro continente, que ha sufrido durante décadas, de la doctrina de seguridad nacional, enmarcada en la supuesta guerra contra el comunismo y contra las drogas, que inició a partir de la Guerra Fría, en el caso de la guerra contra el comunismo, y al final de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra contra las drogas declarada por el régimen de Richard Nixon en 1971, que dio pie a la Operación Cóndor, de la que tenemos memoria en nuestros pueblos, una memoria marcada a sangre y a hierro, y que significó el inicio de pues, estas dinámicas de contrainsurgencia a las que hemos estado sometidos los distintos movimientos de resistencia. Entonces, este es el preámbulo de que viene una negra noche. ¿Y qué puedo decirles yo a ustedes en Honduras, donde pues les está lloviendo sobre mojado, ¿no? Que llevan tantos años sometidos a una estrategia de contrainsurgencia sumamente violenta y genocida, como es la guerra de las maras, como es la violencia social, que podríamos definir como una terapia de shock preventiva o de castigo frente al ascenso de la política de masas en Centroamérica, ¿no? Caracterizada pues, por la revolución sandinista, por la revolución salvadoreña, y pues resulta que Honduras es al que le ha pegado de una manera más dura esta estrategia. Y lo que viene, al parecer, pues es peor, ¿no? Y bueno, pues qué puedo decir yo también desde México, donde hemos vivido este flagelo, ya llevamos 20 años de también una guerra imperialista de contrainsurgencia, la llamada guerra del narcotráfico, y no tenemos visos de que esto pare o amaine. Todo lo contrario, cada vez se está poniendo peor la violencia, cada vez se está poniendo peor la represión de los movimientos sociales en nuestro país y sobre todo centrados en las luchas por la defensa de los territorios y en contra
de los pueblos indígenas. Entonces, pero que nos ha afectado a todos. En México veníamos de un proceso un poco posterior que el de Centroamérica, pero de un proceso desatado a partir del levantamiento zapatista en Chiapas, también en Centroamérica, de 1994, de ascenso de los movimientos populares de resistencia, digamos, hasta el 2006, que se dio la comuna de Oaxaca, también en el sur, de la rebelión del pueblo oaxaqueño, y después fuimos avasallados por la guerra del narcotráfico, por la oleada de violencia que obligó a todos los movimientos populares y de resistencia a, pues a tener un perfil bajo, ¿no? A proteger nuestra integridad antes de ser víctimas y de ser arrasados por esta oleada que ya lleva cientos de miles de muertos y mucho más de 100,000 desaparecidos en nuestro país, que es algo terrible. No les platico nada a ustedes porque Honduras me parece que ha sido un país más sufrido en este caso, pero el sentido de esta plática, de esta charla, por lo que me decían, y me pusieron ahí una serie de títulos que es imposible de eludir, ¿no? Sobre la reconfiguración del poder a escala global en la era Trump, marcada por la emergencia de un mundo multipolar, los compañeros del movimiento amplio, la influencia que ha tenido estas tendencias geopolíticas en Honduras, enfocadas pues, en fenómenos como las sedes, estas zonas de inversión y desarrollo económico, la cuestión electoral y la ley agroindustrial en la que en la que se pretende enmarcar toda esta ofensiva en contra de movimientos como el de la defensa de este río que estábamos viendo, ¿no? Entonces, pues yo quisiera hablar un poco del contexto histórico. Bueno, primero señalar que el objetivo de leyes como esta ley agroindustrial y de estas ofensivas de aplastamiento, de represión, de criminalización en contra de los movimientos populares, pues tienen como una de sus principales finalidades precisamente lo que señala esta ley, la seguridad jurídica de las inversiones, a las inversiones del capitalismo global, de los grandes capitales globales que se enmarcan en el contexto histórico del imperialismo, en el que todavía estamos y que podemos señalar que inicia a finales del siglo XIX, ¿no? Y vamos a hablar del imperialismo, pues quizás el teórico más importante Yo, que nos ha discul- enseñado sobre las características de esta etapa actual del capitalismo llamada el imperialismo, pues ha sido Lenin, ¿no? Y los invito a leer el ensayo de Lenin del imperialismo, fase superior del capitalismo, porque es plenamente vigente y actual y nos permite encuadrar en términos geopolíticos las posibilidades de nuestras luchas, ¿no? Y es un libro que se publicó en 1916, hace 110 años, y sin embargo sigue teniendo una gran vigencia. Y bueno, pues estamos hablando del imperialismo como el surgimiento de los grandes monopolios globales del capitalismo industrial, marcado por etapas de concentración en monopolios, en trust, en cárteles, y que desarrollaron además procesos de combinación, que esto en Honduras, en la historia de Honduras, ha sido permanente a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de los inicios del siglo XX, ¿no? Cómo llegan grandes empresas agroexportadoras norteamericanas y se apoderan del territorio y generan procesos de combinación, es decir, empresas como la United Fruit o las empresas de la industria del banano que generan sus propios puertos, que generan sus propias vías férreas, su propia infraestructura e incluso ciudades enteras
dominadas y controladas en función de sus intereses monopólicos. Este es un fenómeno que se dio a lo largo de todo el planeta, pero si pudiéramos señalar un territorio paradigmático donde se han desatado estas fuerzas, pues es Honduras, ¿no? Y toda Centroamérica. Y no creo que haya un territorio en el planeta que esté libre de estos procesos, pero pues ustedes lo han vivido, ¿no? Históricamente, a partir de la implantación de estos grandes intereses monopólicos que derivan finalmente en el dominio del capital financiero sobre todas las ramas de industria, que es lo fundamental. El rasgo fundamental del imperialismo es el dominio del capital financiero por encima de los monopolios globales y que está marcado pues por la conquista del planeta, por sucesivos repartos del mundo que siempre se han dado, y no hay excepciones, por medio de la guerra, por medio de la conquista, por medio del genocidio, y eso es lo que ha provocado pues las grandes hecatombes como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, y actualmente podemos decir que estamos asistiendo a un nuevo conflicto global por un nuevo reparto del planeta entre estos grandes intereses financieros y las ramas de industria que dominan y controlan, ¿no? Pues esto dio pie al surgimiento de grandes imperios, ¿no? Primero está Gran Bretaña, evidentemente, y Francia desde 1885, desde finales del siglo XIX, hasta 1914, que con el surgimiento de nuevas potencias industriales donde se generan también nuevos organismos monopólicos y capitales financieros imperialistas, pues es Estados Unidos, bueno, es Alemania en primer lugar, los Estados Unidos y Japón, que provocan una guerra mundial por un nuevo reparto del mundo. ¿Por qué? Porque las potencias imperialistas dominantes anteriormente, pues habían conquistado ya todo el planeta para garantizar los recursos, para garantizar las materias primas, los llamados commodities, y sobre todo para la conquista de los mercados, primero para sus industrias y después para su capital financiero por medio de los empréstitos, ¿no? Globales. Y la Primera Guerra Mundial termina después de un hecatombe con millones de muertos que abarcan prácticamente todos los continentes, pues no como lo tenían planeado los grandes capitales imperialistas, el alemán, el japonés o el norteamericano, no se diga el inglés o el francés, sino que termina con la demolición de grandes imperios. Cuatro grandes imperios que parecían eternos sucumben en la Primera Guerra Mundial, y además surge un actor que no había sido invitado a la fiesta, que son los grandes movimientos populares, la Revolución Rusa en primer lugar, ¿no? Las revoluciones populares en buena parte del planeta, muchos pueblos se ven involucrados en estos conflictos y cambian el mapa y el reparto imperialista del mundo. Lo mismo vemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que finalmente Estados Unidos surge como el gran triunfador. Ustedes ya conocerán un poco de esta historia. Alemania y Japón, que planteaban conquistar los territorios imperiales de los viejos imperios como eran Francia y Gran Bretaña, sucumben en esta guerra y surge la Unión Soviética también como potencia global, y que sirve como contención a este reparto del mundo, aunque también juega un papel imperialista en este mismo reparto del mundo, ¿no? O proimperialista. Pero ahí surge la Guerra Fría y ahí surge, los Estados Unidos terminan imponiendo a nivel global un nuevo paradigma, un nuevo modelo de acumulación de capitales y de sí, un nuevo modelo de extracción y de acumulación capitalista que tiene como principales instrumentos pues la nueva reconfiguración del mercado mundial y de los organismos financieros internacionales, de las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y ya tardíamente la Organización Mundial de Comercio, y que hacen de la crisis de la deuda el principal mecanismo imperialista de extracción de recursos hacia las regiones del mundo sometidas en forma de colonias, semicolonias y protectorados, ¿no? Este es el marco. Finalmente, con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos pues cantan victoria a la Guerra Fría y se proponen el dominio mundial como una potencia unipolar. Es el llamado periodo unipolar que no les dura mucho, donde se ven involucrados. Lo primero que pretenden es la conquista del Medio Oriente, las guerras por el petróleo en Irak, y que todavía siguen. Estados Unidos sigue reclamando el control del Medio Oriente por su importancia petrolera, pero donde empieza a debilitarse el imperialismo norteamericano, porque no podemos hablar de una victoria norteamericana en estas guerras, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, y que se dan a la par del surgimiento de nuevos polos imperialistas en el planeta, como es el ascenso geopolítico de China como potencia imperialista, aunque se denominen como un país comunista, pues su política externa es pues, totalmente imperialista, no hacen ninguna diferencia con la política que han llevado los otros imperios, quizás más inteligente, quizás sus grandes líneas de acción son la nueva ruta de la seda, y la competencia tecnológica por la conquista del ciberespacio y por la conquista de la inteligencia artificial frente a los Estados Unidos. Pero el principal objetivo de estas geoestrategias, pues es la acumulación capitalista, ¿no? ¿Por medio de qué? Sobre todo de los empréstitos, por medio de la deuda externa, y pues China hoy es el gran competidor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para someter y sujetar a los países subordinados, ¿no? Tenemos allí el surgimiento de una potencia geopolítica que cada vez está derrotando en más campos a la hegemonía global norteamericana, estadounidense, y, y la resurrección, el resurgimiento de Rusia, también como potencia imperialista, que es una superpotencia nuclear y que actualmente pues está siendo protagonista de una nueva conflagración mundial por un nuevo reparto del planeta, ¿no? A partir del golpe de 2014 y sobre todo de la guerra en Ucrania, que desde la invasión a Ucrania que comienza con 2022, que ahí tenemos pues un conflicto global que no se atreve a decir su nombre, como una tercera o cuarta guerra mundial, y que sin embargo está definiendo un nuevo reparto geopolítico del planeta. Frente a esto, pues vemos un declive del imperialismo norteamericano, lo que no significa que deje de ser la máxima potencia militar y económica del planeta en los próximos años o en las próximas décadas. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia imperialista a nivel global, pero está en un proceso de decadencia cada vez más marcado y está enfrentando el surgimiento de una nueva realidad multipolar. Frente a eso, pues nosotros somos las grandes víctimas de este proceso. El resto del continente americano, la región latinoamericana, pues somos la zona de influencia geopolítica conquistada por los Estados Unidos desde el siglo XIX y el siglo XX, que nunca van a abandonar, que será lo último que abandonen, y actualmente nos enfrentamos a un replanteamiento de las doctrinas geopolíticas norteamericanas con la llamada doctrina Monroe, como le llama Donald Trump de manera jocosa, para él, no para nosotros,
pero que definió en su nueva estrategia de seguridad nacional de noviembre de 2025, hace menos de un año, donde plantea las nuevas líneas rojas del imperialismo norteamericano y donde plantea ya prácticamente un nuevo reparto del planeta. ¿Qué es lo que está planteando Donald Trump? Que lo venía planteando desde su primer mandato y con el segundo a partir de la consolidación del MAGA Movement, como le llaman, ¿no? El movimiento MAGA, el Make America Great Again, que es lo que se plantea, pues recuperar la hegemonía global que está perdiendo a pasos agigantados. Sin embargo, el Estado norteamericano realísticamente se ha planteado retrotraerse. Bueno, eso se había planteado, no ha podido por los grandes intereses de la industria armamentística, pero Trump desde un principio planteó retirar tropas del resto del planeta, sacar tropas de Europa y compartir los gastos militares con los países europeos. De ahí la exigencia de que los países de la Unión Europea destinen el 5% de su Producto Interno Bruto a los gastos militares, además para financiar todavía más la industria militar norteamericana. Recordemos que España es el único país europeo que se ha negado tajantemente a incrementar sus gastos militares a este nivel, ¿no? Pero Trump y el régimen de Trump planteó retirar tropas, retirar tropas también de Oriente Medio, tratar inicialmente, después de la aventura de la guerra contra Irán recientemente, pues de nueva cuenta está metido en una trampa mortal que va a acrecentar la decadencia del imperialismo estadounidense, pero ¿qué es lo que ha planteado en esta estrategia de seguridad nacional? Sus líneas rojas son el hemisferio occidental, como ellos lo entienden, aunque nosotros muy occidentales no seamos, pero que ellos entienden desde las líneas de la OTAN, ¿no? Desde Europa occidental, las fronteras con Europa oriental que ellos están tratando, que trataron irresponsablemente de ampliar mediante la conquista de Ucrania, mediante la integración de la Ucrania, de Ucrania a la OTAN en la frontera con Rusia, pero sobre todo Europa occidental y todo el continente americano, desde Groenlandia hasta la Patagonia, hasta el sur del continente, como su espacio de influencia geopolítica exclusivo. Y es una nueva revisión y un nuevo replanteamiento de la famosa doctrina Monroe, que es una de las primeras doctrinas geopolíticas desde 1824 que se plantean los Estados Unidos: expulsar a cualquier potencia imperialista europea del continente americano, bajo el lema de América para los americanos, que está también sostenida en esa otra doctrina imperialista estadounidense del llamado destino manifiesto, ¿no? Una nación nacida y bendecida por Dios y llamada a conquistar el planeta entero, ¿no? Esa es la doctrina, el cuerpo de ideas este, que se colocan detrás de los afanes imperialistas norteamericanos desde el siglo XIX, aunque los Estados Unidos no logran la hegemonía global sino hasta 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y eso de manera restringida por el avance de los movimientos populares y de las revoluciones sociales de carácter socialista y nacionalista, como la Revolución Soviética, como la Revolución China, como la Revolución Yugoslava y los movimientos de liberación nacional en África y Medio Oriente, ¿no? En el caso de nosotros, pues nunca nos soltaron en estos años, al contrario, para fortalecer el predominio sobre el continente americano, este, pues la doctrina geopolítica
y la estrategia geopolítica que implementan es la de la famosa doctrina de seguridad nacional de guerra contra el comunismo, que implantan primeramente en Asia para contener a la Revolución China, y hablamos de la Guerra de Corea en 1950, hablamos de la Guerra de Vietnam, hablamos del aplastamiento del golpe militar en Indonesia de 1965, hablamos de todas las guerras de contrainsurgencia financiadas y dirigidas por los Estados Unidos en el continente asiático, y lo mismo se replica en América Latina por medio de la tristemente célebre Operación Cóndor, que en 1971 también cobra el cariz de guerra contra las drogas, pero que se trata de una ofensiva a nivel continental para descabezar a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las universidades, a las élites intelectuales del subcontinente latinoamericano y a la izquierda en general, ¿no? Desgraciadamente hoy tenemos una revitalización de esta doctrina, de la doctrina de seguridad nacional, y tenemos con esta cumbre en contra del terrorismo de izquierda, lo que viene ya es una nueva oleada de criminalización, de represión y de aplastamiento de los movimientos de izquierda y de los movimientos sociales populares o democratizadores en el subcontinente latinoamericano, y que ustedes ya están viendo, ¿no? En este marco, en estas luchas, en esta represión de estas luchas, en esta creación de un nuevo marco jurídico para criminalizar a los luchadores sociales, para intervenir en las universidades, para perseguir a los intelectuales, etcétera, etcétera, que está iniciando apenas. Llevamos apenas 8 días de que se dio esta cumbre y no presagia nada bueno para el conjunto del continente. Y si a ello le sumamos el avance de los Estados Unidos en contra de los regímenes supuestamente antiimperialistas, antinorteamericanos, y digo supuestamente porque en el caso de Venezuela hemos visto que el movimiento bolivariano ha salido perfectamente funcional a los intereses del imperialismo estadounidense. Una vez que se llevaron a Maduro, es el régimen bolivariano con Delcy Rodríguez a la cabeza que están controlando a Venezuela y que han entregado toda la riqueza petrolera de Venezuela a los grandes monopolios energéticos estadounidenses, sin chistar. ¿Y dónde quedó todo el discurso antiimperialista de Hugo Chávez en el régimen bolivariano en Venezuela en las últimas décadas? O tenemos el caso de México, un supuesto gobierno de izquierda que es perfectamente funcional al imperialismo norteamericano y que ha hecho el juego de generar toda esta crisis del narcoestado, de permitir que el crimen organizado permeara y conquistara a las instituciones políticas y al Estado mexicano con el fin de justificar el intervencionismo estadounidense que estamos viendo y que cada vez está creciendo más, ¿no? En los próximos meses vamos a ver precisamente una intervención estadounidense abierta en territorio mexicano, y pues tenemos a un partido presuntamente de izquierda totalmente copado por el crimen organizado y por el narcotráfico, igual que los anteriores partidos de derecha, pero quizás más todavía, siendo perfectamente funcional. Y quienes están pagando el costo de estas políticas, pues somos todos los participantes de los movimientos de resistencia y de los movimientos populares, de los movimientos de lucha por la democracia a nivel continental. Este es el marco, ¿no? Y podríamos hablar, pues, de las distintas doctrinas, ¿no? Estábamos hablando de la doctrina Monroe, ¿no? Que se inserta por medio de la famosa política, geopolítica del Big Stick o del gran garrote. Habla suave, pero hasta acompañar de un gran garrote, decían los gringos, decía Teddy Roosevelt antes de la Primera Guerra Mundial, y lo que aplicaron en todo el continente americano
fue la llamada diplomacia de las cañoneras, que aprendieron en las guerras del opio contra China, donde participaron los Estados Unidos al lado de las tropas británicas y francesas y de otras potencias europeas para abrir los mercados y doblegar a China en el siglo XIX, o para lograr la apertura económica de Japón, que dio pie al periodo Meiji y a la modernización del Japón, y que también aplicaron esta diplomacia de las cañoneras, sobre todo de manera intensiva en países como Honduras, como México, obviamente, en la invasión, que fue la primera, el resultado de la doctrina Monroe, que nos arrebataron a los mexicanos la mitad de nuestro territorio nacional, más de la mitad de nuestro territorio nacional. 7 u 8 estados de la Unión Americana eran territorio mexicano antes de la guerra de 1847. Y aquí estuvieron las cañoneras, y aquí estuvieron los mismos generales que fueron, los mismos almirantes que fueron a pelear a China, que fueron a someter a Japón y que sometieron a toda Centroamérica en función de los grandes intereses de las multinacionales y de los monopolios norteamericanos, petroleros, del café y de la fruta, ¿no? La agroindustria norteamericana. Además de estas doctrinas, pues ya habíamos mencionado la doctrina de seguridad nacional y la guerra contra las drogas, que se vuelve a replicar ahora con esta cumbre en contra del resurgimiento del terrorismo político, donde Marco Rubio señala en su discurso que se trata de luchar contra organizaciones terroristas marxistas y de izquierda, y señala al Movimiento Nacional Tupamaros de Uruguay, a los montoneros argentinos, a las FARC, a las distintas movimientos armados de carácter socialista o marxista, cuyo aplastamiento sirvió de pretexto para aniquilar a los movimientos sindicales, culturales, en defensa del medio ambiente y demás, a los movimientos populares no necesariamente armados, sino principalmente pacíficos y principalmente electorales a lo largo de América Latina, ¿no? Y que desató y que derivó en la implantación de las dictaduras militares y en el surgimiento de movimientos insurreccionales como las revoluciones centroamericanas, que finalmente fueron aplastadas, y ahí tenemos la gran incidencia del narcotráfico, de la Operación Cóndor, que no se nos olvide que es el cártel de Sinaloa, que actualmente está en un supuesto proceso de desintegración, están en una guerra civil interna entre facciones que ha tenido al estado de Sinaloa en una guerra brutal desde que se llevaron al Mayo Zambada, con miles de muertos, con miles de desaparecidos en el estado de Sinaloa. Bueno, esta es una situación en todo el país, pero actualmente se ha concentrado mucho en el estado de Sinaloa. Pero fue este cártel, el cártel de Sinaloa, sus fundadores, cuando todavía estaban en el cártel de Guadalajara, los que participaron en el caso Irán Contras, ¿no? Para aplastar la revolución sandinista, y que establecieron sus bases militares en Honduras. Fue el cártel de Sinaloa el que creó toda la infraestructura de transporte de armas y de droga en sus bases en México, donde se entrenaba también a la contra nicaragüense, ¿no? Entonces, fue una parte fundamental. Allí México jugó el papel de pinza. Por un lado estaba el PRI, la antigua dictadura de partido de Estado que teníamos, corrompiendo a los comandantes sandinistas, regalándoles Gran Marquis, coches de último modelo, sobornándolos con mucho dinero. Ahí tenemos los nefastos resultados de estas políticas. Ahí tenemos las declaraciones terribles de Daniel Ortega, también recientes, ¿no? De que se acabaron las elecciones en Nicaragua, ¿no? Uh, Esos son aprendizajes. Tenemos nosotros como movimientos de la región que sacar los aprendizajes de estos casos, ¿no? El desdén por las demandas democráticas,
ha generado esto, la falta de conciencia de que tenemos que luchar por la democratización de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones, de nuestras sociedades y de nuestros estados, la debilitación, el debilitamiento, perdón, de las tendencias democráticas nos ha llevado a estas situaciones, ¿no? De tiranías supuestamente de izquierda, de dictaduras violadoras de los derechos humanos. Veamos el caso de Cuba también, que está a punto de caer, donde los principales responsables de la restauración capitalista en la isla después de la gloriosa revolución cubana ha sido principalmente el Partido Comunista Cubano, por su corrupción, por su falta de democracia, por los crímenes que han cometido en contra de su población, ¿no? Entonces, pues es una situación terrible. En el caso de la guerra del narcotráfico, pues tenemos que estar presente en la historia de Centroamérica, ¿no? Por un lado estaban los del PRI, apoyando al régimen sandinista de manera, pues no tan subrepticia, apoyándolo entre comillas, como el policía bueno, y por otro lado estaba la CIA y el cártel de Sinaloa armando a los contras, entrenándolos y lanzándolos para destruir la economía nicaragüense. En el caso de la guerra de las maras, pues está presente también los cárteles de la droga. Y aquí hay que decirlo, el cártel de Sinaloa desde un principio, que es producto de la operación Cóndor, que generada por la misma CIA, pues los integrantes del cártel de Sinaloa no son más que operadores de la misma agencia de inteligencia, son operadores de la CIA, siempre lo han sido. Son así como el Estado Islámico y como el grupo de, bueno, como el terrorismo islámico en Medio Oriente, también fue financiado, entrenado por la misma CIA para fungir como un brazo operativo de la misma CIA. Son activos de la CIA. En el caso de los cárteles del narcotráfico en México, fueron entrenados, armados y dotados de una doctrina militar en las bases militares de los Estados Unidos, como es el caso de los Zetas, como es el caso del cártel de Sinaloa, como es el caso de todos los cárteles que han generado pues esta situación terrible. Ya llevamos 20 años en una guerra a la que no se le ve fin. En Centroamérica y particularmente en Honduras, al menos en El Salvador, pues la sociedad salvadoreña tuvo la capacidad de generar la presión suficiente como para desactivar un poco la violencia de las maras, ¿no? Yo no sé qué tan efectiva haya sido, qué tanto hay de propaganda en esto, ¿no? Desgraciadamente de la mano de un gobierno de extrema derecha y pero hablamos de una sociedad sumamente organizada que ha sido capaz de resistir una serie de guerras y embates imperialistas de una manera ejemplar, como los vietnamitas, ¿no? En el caso de Honduras, pues, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos años llevan en la guerra de las maras y no se le ve fin a la oleada de violencia que está azotando a este bello país, ¿no? Que es el de ustedes y que desgraciadamente, pues, no vemos para cuándo, ¿no? Los intentos que ha habido no han fructificado, y ahí tenemos el golpe de Estado contra Mel Zelaya, contra los sectores de la oligarquía más o menos democráticos que coquetearon con la alianza bolivariana, que etcétera, etcétera, pues lo que ha venido después ha sido el narcoestado, ¿no? También de Juan Orlando, ¿no? Hernández, que ya había sido condenado por los mismos estadounidenses a 45 años y que de prisión por sus nexos con el cártel de Sinaloa por el financiamiento del Chapo Guzmán a su campaña para la reelección, como ustedes estarán mucho mejor enterados que yo. Pero imagínense en México, donde el cártel de Sinaloa se dedicó a financiar todas las campañas políticas, ¿no? Lo que se nos viene encima con esta ofensiva intervencionista de los Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso de lo que después se conoció como el Honduras Gate, ¿no? Por que podemos decir
que es el contexto de la, bueno, ya concluyo con eso, que es el contexto de la liberación del indulto que le da Trump el primer día de su mandato a Juan Orlando Hernández para crear en Honduras el centro, una base de operaciones de desinformación, de desestabilización de los países de la región con el concurso de los israelíes, de los militares argentinos y de su títere Milley, y sobre todo del Departamento de Estado norteamericano. Lo que tenemos en los Estados Unidos es que se está gestando un movimiento fascista para aplastar a la izquierda, en primer lugar a la izquierda estadounidense, a los grupos, a los grupos de izquierda, a los movimientos populares y a las corrientes intelectuales dentro de los mismos Estados Unidos. Están preparando grupos paramilitares para descabezarlos violentamente, para aplastarlos y extender esta guerra al resto del planeta, sobre todo a las zonas de influencia geopolítica de los Estados Unidos. Este es el panorama, no sé, ya cumplí con mis 40 minutos. Si quieren podemos dar pase a las participaciones y preguntas, que habré dejado muchas cosas en el tintero. Gracias. Gracias, Alejandro. Has tenido que correr para hacer esta intervención de lo que es la redefinición del mundo, ¿verdad? De este mundo multipolar y sobre todo desde la mirada de la geopolítica. Bueno, compañeros y compañeras, podemos hacer las consultas y las preguntas, podemos levantar la mano, los comentarios. Aprovechemos que tenemos a Alejandro, que tiene vasta experiencia en ir abordando estos temas y seguramente hoy podría abordarnos a nosotros y esclarecernos nuestras dudas y preguntas. Yo tengo una que la voy a hacer en el transcurso que vayamos avanzando, pero les animo a quienes están por acá que levanten su manita y puedan participar. Creo que hay un par de compañeros y compañeras que no son de Honduras, así que también sería interesante escuchar su opinión de cómo se está dando esa reconfiguración del poder en sus países. Eh, no sé, ¿quién quiere participar? Levanten su mano, compañeros, compañeras. Leonardo Solís. Manuel, adelante, compañero Manuel. Iniciamos con usted esta ronda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por la exposición, muy amable, Alejandro, realmente muy interesante. Hoy escuchaba o leía, no me acuerdo ya, una relación que había, que no la entendía, pero me parece que por algo que dijiste, ahora lo entiendo, que es la relación con el armamento que sectores o preparación de sectores mexicanos relacionados con Ucrania. Eh, y que bueno, me parece que tiene que ver con ese tema de la CIA que habrá señalado. Ujú. Creo yo, vos lo dirás mejor. Y después, no sé, con respecto, yo soy de Argentina, así que, digamos, estamos en el horno, es poco, digamos. Hay una serie de acciones que se están desarrollando que son totalmente contrarias a cualquier idea democrática, digamos, hay un avasallamiento y lo que es peor es que no es, uno dice Milei, pero no es solo Milei. Es toda una clase que ya digamos es la clase de los partidos políticos, porque aprueban todo en el Congreso. Leyes descabelladas que se apoyan en algún momento. Al principio, Milei tenía, no sé, menos del 10% de los diputados y de senadores casi ninguno. Sin embargo, sacaba las leyes. Las peores las sacó al principio y ahora sigue con una cuestión que ataca totalmente el tema ambiental a niveles increíbles y, y realmente responde totalmente a un esquema de anular prácticamente cualquier cuestión de soberanía. Es decir, hay una pérdida total, uno podría decirlo eso con respecto a las bases militares que quieren instalar Estados Unidos, la extracción de petróleo entre Inglaterra e Israel en la zona del mar epicontinental argentino. En fin, no sigo con esto porque tenemos una lista muy larga. Y muchas gracias, Corso.
Bien, ¿algún otro compañero que quiera participar? Cada tres participaciones le damos la palabra a Alejandro para que pueda esclarecer las dudas. Bueno, mientras algún compañero o compañera levanta su mano por acá, voy a lanzar la pregunta que teníamos preparada y es, ¿bajo qué nombre se puede definir a este bloque de ultraderecha que se ha conformado en Latinoamérica? Algunos teóricos le han ido dando el nombre de Operación Cóndor 2.0, otros le han llamado este el escudo de las Américas o gobierno de neofascistas, pero desde el abordaje teórico, geopolítico, ¿qué nombre se le podría dar? Porque no es un fenómeno solo en Latinoamérica, también está, como ya lo mencionaste, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, también las mismas prácticas de allá exportadas hacia acá. Entonces, esa sería la pregunta, ¿bajo qué categoría habría que denominar a este bloque de gobiernos y de estructuras que se han ido construyendo bajo la tutela de Trump? Bueno, esa sería la pregunta y animamos a quien quiera participar. Santos Barnica, tiene encendido el micrófono. Adelante. Eh, bueno, compañeros y compañeras, bien, aquí tenemos la mano de Elizabeth. Adelante, compañera. Con usted cerramos este primer bloque de intervención. Buenas tardes a todos y todas, perdón. Gracias por la enseñanza y ese mensaje que nos acaba de transmitir, pues Alejandro. Nos pone a pensar, ¿verdad? Realmente cómo toda una estructura se está armando para para toda Latinoamérica y que los norteamericanos, pues como siempre, ellos queriendo poner la bota encima de nuestros cuellos y robarnos pues hasta la dignidad, ¿va? Porque ya vemos aquí cómo nos tienen de ahogados, si se puede decir así, este Congreso creando leyes que favorezcan a grupos realmente que en vez de ayudar al país, pues nos llevan al abismo. Recientemente teníamos en la comunidad de Marcala, este es un comentario que les quiero hacer de que hay un asentamiento de campesinos, ¿verdad? Y cómo llegan los alcaldes con todo el convoy militar para 17 familias, llegar con convoy militar, llegar con la Policía Nacional, llegar bueno, con toda una estructura, tanto militar como civil, y de remate censurar la libre expresión, porque el compañero que andaba ahí, y defensor de derechos humanos, que él es comunicador social también, no lo dejaron y lo amenazaron y lo rodearon, pues. Entonces, ¿cómo están creando ese miedo en la población? Porque ese es un miedo, nos están aterrando. Aquí en Honduras, en pequeñas comunidades, si usted levanta su voz, es atemorizado, es de que no puede decir nada que no le parezca y cómo es posible, digo yo, que nosotros estamos despertando, sí, estamos despertando, nos hace falta mucho, sí, nos hace falta mucho. Y yo pienso que más que todo, estas capacitaciones y escuchar hablar y escuchar todo cómo se ha venido gestando, no de ahorita, sino de años atrás, y cómo este imperio ahora quiere abarcar con todo y robarse todas nuestras riquezas y hasta nuestro territorio, ¿verdad? Lo tenemos nosotros con el caso de la sede, lo tenemos nosotros con tanta inversión y con tanta intervención hasta de Israel ahora, porque miramos que imagínense que en esa visita que les estoy comentando de la alcaldesa a este grupo campesino, andaba un extranjero y dice, a él no quiere que lo graben. O sea, andan extranjeros en nuestra propia tierra diciéndonos, esta me gusta y estas no, quiero tantas manzanas de esta tierra. Y como que no pasa nada. Y las autoridades se plegan a este tipo de personas y todo por el privilegio, porque yo digo que detrás de esto, pues hay un privilegio de este tipo de personas que se prestan para esto, para maltratar a los propios hondureños y hondureñas, a despojarlos de su tierra, pues algo les van a dar. Y vemos cómo vamos perdiendo cada día más nuestro territorio. Hemos perdido
yo creo que hasta la dignidad la estamos perdiendo, aunque estamos luchando, porque se lucha desde las comunidades, se lucha en la calle, se lucha, pero a veces siento y le pregunto a Alejandro, ¿cómo levantarnos? Porque yo me desmotivo, y lo hablo personal, yo me desmotivo cuando veo que ellos se agrupan. Vaya, por ejemplo, el caso de Colombia, yo miro las elecciones en Colombia y pucha, ¿cómo es posible que haya perdido y que esté ahora prácticamente otro títere de Trump ahí en Colombia? Ya, ¿cómo voy a mover los hilos? Entonces es ahí donde yo personalmente empiezo, pucha, y ahora siento que como que vamos en retroceso y en retroceso. Claramente que estas capacitaciones y lo que Alejandro nos enseña, pues nos ayuda, ¿va? Y como que los motiva. Cada viernes yo siento que voy por mi dosis, digo yo, de lucha otra vez, de sentirme, porque día a día nos están combatiendo. Y quería preguntarle a él específicamente cómo hacer, cómo seguir resistiendo, porque venimos resistiendo bueno, aquí resistimos desde años, desde la época donde éramos la finca bananera de los Estados Unidos, ¿va? Y ahora con las sedes y ahora y cualquiera llega y viene con los militares y viene con las policías y aquí mando yo y listo, y váyase. Entonces, cómo seguir nosotros y cómo seguirnos. Sé que la capacitación, sé que el escuchar las experiencias de otros y otras compañeros, pues nos ayudan, pero sí, ustedes cómo lo están sobrellevando y cómo vamos a enfrentar, porque nos tenemos que unir todos y todas. Aquí no solo somos un grupo, somos todas y todos que tenemos de unirnos. Eso quería consultar. Gracias. Bien, vamos a darle la palabra al compañero Alejandro para que aborde estas intervenciones iniciales y hay dos preguntas en el chat y otras manos levantadas por acá. Oscar, vamos a darle la participación en la siguiente ronda, así que quédese con la manita levantada por ahí. Bueno, pues a ver, respecto de, a ver si puedo contestarlo así, de conjunto, ¿no? Sobre, pues tendría que ser, yo creo que lo que engloba es este bloque global de la extrema derecha, ¿no? Que, ¿cómo llamarle? Que nos decía David, cómo, llamarle? Pues la verdad es que lo engloba es un núcleo ideológico muy concreto, que es el que tiene el movimiento MAGA, ¿no? Que Donald Trump se ensoberbece y dice que es el movimiento más importante a nivel mundial, ¿no? Y que sí es importante en cuanto a su influencia política, porque tienen conquistado al estado más poderoso del planeta y al ejército más poderoso y a un sector de la sociedad estadounidense, pues el más combativo y organizado, que son estos sectores nacionalistas supremacistas blancos y que tienen un núcleo ideológico muy claro de carácter anticomunista, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué manera hacen contacto con los demás sectores de la extrema derecha, con el que estamos viendo que se están acuerpando y que están generando un movimiento internacional para acabar con la izquierda, bueno, cualquier cosa que eso signifique, pero sí con los movimientos populares, con los movimientos sociales de resistencia a nivel planetario? Tenemos a los sionistas israelíes, que también son supremacistas y racistas, ¿no? Y son profundamente conservadores, están totalmente en contra de los derechos de las mujeres, me refiero a la extrema derecha israelí, aunque en el Estado de Israel haya distintas vertientes ideológicas, inclusive de izquierda y de extrema izquierda y antisionistas y antiimperialistas, pues el grupo dominante hegemónico pues es de extrema derecha y profundamente patriarcal, que van en contra de las mujeres. Por eso el feminicidio, que en México pues es la capital mundial del feminicidio, ha sido uno de los puntos, de los epicentros de esta ofensiva global, ¿no? Ya desde hace algunas décadas. Pero tenemos una ideología profundamente conservadora en pos de la sumisión de las mujeres, en contra de la diversidad sexual,
en contra de la democracia, aunque hablen de democracia, incluso han impulsado toda una corriente de descalificación hacia los mecanismos democráticos representativos desde la izquierda, ¿no? Que van de la mano con de los sectores más reaccionarios y conservadores de la izquierda, como estamos viendo en México con Morena, ¿no? En el caso de Centroamérica me imagino que en el resto de América Latina, en el caso de México también, el núcleo de esto son las iglesias cristianas de carácter pentecostal, que tienen como núcleo doctrinal la teología de la prosperidad, ¿no? Como le llaman, que viene del mismo núcleo del movimiento MAGA de Estados Unidos, de Trump, de los trumpistas, ¿no? Que son evangélicos, fanáticos, que se plantean precisamente el retorno al conservadurismo, que se plantean combatir a la diversidad étnica, la diversidad sexual, la diversidad de formas de participación política y de representación política, y eso es lo que está nucleando pues, a la extrema derecha argentina que mencionaba el compañero Ludueña. A la extrema derecha, recordemos que el gobierno de Juan Orlando Hernández reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y establece la embajada de Honduras en Jerusalén, siendo que es un territorio en disputa, que no puede ser reconocido como la capital de Israel, ¿no? Y tiene una alianza, una santa alianza, fue a visitar a los rabinos, fue a visitar a altos funcionarios del régimen de Netanyahu, y los mismos israelíes intercedieron ante Trump para darle el indulto y ponerlo a la cabeza de estas bases de desestabilización y de lucha contra la izquierda y contra el comunismo en el contexto latinoamericano. Y allí la alianza y el nexo con el narcotráfico es evidente, porque tenemos pues que este señor y el actual presidente de Honduras, pues son integrantes de las estructuras de los cárteles del narcotráfico, como el cártel de Sinaloa que financió sus campañas. Es evidente, ¿no? Así como el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel, son parte de las estructuras del narcotráfico y coinciden ideológicamente en este conservadurismo y en este desdeño por las prácticas democráticas, ¿no? Y esto se está corriendo. En Ucrania es lo mismo. La alianza de Zelensky con Netanyahu y los israelíes y los contenidos de extrema derecha de carácter nazi fascista para exterminar para exterminar a la intelectualidad y al pensamiento crítico son evidentes, y el financiamiento del narcotráfico, lo que se planteaba de la presencia de los cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania para entrenar a los sicarios en el uso de las nuevas armas tácticas de la tecnología de guerra, como es el caso de los drones, ¿no? De fibra óptica. Y no solamente eso, es para establecer un narcoestado, que eso ya lo están diciendo los analistas rusos, que tampoco son muy aliados, ni mucho menos. Putin le ha planteado en diversas ocasiones a Trump: ¿por qué nos peleamos si tenemos la misma base ideológica conservadora y cristiana de distintas vertientes? Pero dice, somos lo mismo, estamos defendiendo los mismos valores tradicionales, ¿no? Y Trump dice lo mismo en sus intentos de acercarse a los rusos. Pero el ejército ruso, el ejército rojo, está alertando. Aquí están metidos los cárteles mexicanos y están estableciendo las bases para incidir en el resto de los países europeos por medio de las redes del narcotráfico y poder establecer, en dado caso, estrategias como la guerra del narco que está azotando a nuestras sociedades, porque no solamente es México, no solamente es Honduras con la guerra de las maras, ¿no? Sino que también la guerra del narcotráfico se está extendiendo a otros territorios como Ecuador, como Argentina, como Brasil,
como una nueva estrategia intervencionista imperialista de los Estados Unidos. Son contratistas de la CIA al mismo nivel que Bin Laden y el Estado Islámico, ¿no? Y que sirven para estas funciones, sobre todo para qué, para desbrozar el terreno, para desbrozar el campo económico, para garantizar no solamente jurídicamente, sino militarmente, las grandes inversiones de los capitales monopolistas y financieros estadounidenses. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo se le podría llamar a esto? Pues el Escudo de las Américas fue una cumbre supuestamente en contra del narco. Esta nueva cumbre para la prevención del terrorismo de izquierda se enlaza con esa cumbre anterior del Escudo de las Américas, y con los intereses y las pretensiones de este movimiento MAGA. Donald Trump le llama la doctrina Monroe, que es lo que unifica a todo esto, ¿no? Y que se enmarca en esta doctrina también geopolítica norteamericana del nuevo siglo americano que estableció Brzezinski y que planteaba la destrucción de Rusia como Estado y su balcanización, ¿no? Que era precisamente una ofensiva mundial en contra de los estados nacionales. ¿Y qué es sino la expansión global del narcotráfico, sino una ofensiva global en contra de los estados nacionales, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos de unión. ¿Cómo lo podemos definir? Pues el nombre, digamos, es lo de menos, sí habría que decirlo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Como nos pregunta Elizabeth Medina, pues híjole, estamos perdiendo esta guerra, es la verdad. En México habíamos logrado un proyecto de nación con el levantamiento zapatista, con el Congreso Nacional Indígena, con la confluencia de los distintos movimientos populares y de resistencia a nivel nacional. Creamos una plataforma en la que mal que bien veníamos avanzando, que se planteaba un país, el reconocimiento de la conformación pluriétnica de México, de su multiculturalidad, de su diversidad de formas políticas, ¿no? El reconocimiento de las autonomías de los pueblos indígenas, a avanzar hacia formas más avanzadas de democracia, el reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad sexual, todo este tipo de temas que están en el centro del proyecto de los movimientos de izquierda a nivel global. Y con la guerra del narcotráfico nos barrieron a todos, obligaron a los movimientos a retrotraerse, a quedar, cuando íbamos avanzando políticamente, habíamos logrado consolidar cada vez mayores avances democráticos, mayores contrapesos dentro del Estado democrático burgués, si queremos, pero íbamos avanzando, ¿no? Se logró la ciudadanización de las elecciones del Instituto Electoral, la creación de los organismos autónomos y demás, y se colapsó el viejo sistema de dominación de centro-derecha, digamos, ¿no? Dominado por el PRI, que se decía de izquierda. Tuvieron que echar mano de un movimiento pretendidamente de izquierda, que es Morena, que con un candidato, con un liderazgo carismático, demagógico, que nos engañó a todos, que prometió la desmilitarización del país y de lo que procedió fue una militarización mucho peor, que prometió la consolidación del Estado laico y lo que hizo fue abrirle la puerta a las iglesias y a los organismos religiosos muy ligados con la paramilitarización y la oleada de matanzas en México para contener a los movimientos indígenas. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Recuperar los pedazos de nuestras propuestas y yo creo que avanzar hacia un internacionalismo, ¿no? Hacia este tipo de iniciativas como tienen ustedes, donde nos invitan a gente de otros países, es fundamental. Yo creo que tenemos que estrechar lazos entre los movimientos indígenas de todo el planeta. Tenemos que poner especial atención en la izquierda estadounidense que está dando la batalla al interior de los mismos Estados Unidos. Tenemos que fortalecer a los movimientos de izquierda y sobre todo no desdeñar el discurso democrático que nos había unificado, porque que esa ha sido la principal debilidad
¿Por qué Petro no pudo ganar las elecciones? Pues por los escándalos de corrupción y por sus desplantes antidemocráticos. ¿Por qué Keiko Fujimori gana en Perú? Por los errores de la misma izquierda peruana. ¿Por qué en México nos dieron la vuelta de una manera tan terrible? Nos hicieron retroceder 40 años de avances democráticos por nuestros propios errores y nuestro atraso político. Entonces, se necesita un nuevo debate y necesitamos impulsar una nueva plataforma, así como la extrema derecha estadounidense está impulsando una nueva doctrina mundial, está impulsando una nueva estrategia de lucha contra la izquierda a nivel global. La izquierda global tiene que contrarrestar esto. Tenemos que generar un debate, al menos iniciar en la búsqueda de una alternativa global y planetaria, que todos tenemos elementos sobre hacia dónde tenemos que avanzar, pero de entrada lo estamos viendo. En Honduras están llevando una lucha feroz los movimientos socioambientales por la defensa de la naturaleza, por la defensa de la vida, en contra de estos enclaves imperialistas como las llamadas sedes, ¿no? Que son las ciudades charter, que es algo terrible, es una nueva forma de imperialismo que no hemos visto hasta ahora, la implantación de ciudades gobernadas por empresas con estatutos propios, con legislación y cuerpos represivos internos que no respondan a los países donde se establezcan. Esto es lo que quieren imponer en Honduras y es algo terrible y es lo que están imponiendo en otras partes del planeta. Pero bueno, ya me pasé de la raya. Les doy la palabra. Adelante, David. Sí, tenemos un par de preguntas por acá y Oscar, Armando y Saula también tiene un par de preguntas que hacerte, así que lo escribo en el chat, pero le vamos a dar la participación por acá. Nos Sí, dice perdón, yo creo que a todas las preguntas, ¿no? Ya después yo contesto con una participación, ¿no? Para que nos dé tiempo. Ok, Víctor pregunta, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra esta avanzada de afianzamiento de la ultraderecha en el mundo? ¿En qué fase? ¿Cómo evalúas el rol de los movimientos progresistas contestatarios o revolucionarios para enfrentar esta fase? ¿Qué debemos hacer? ¿Leo las siguientes o querés contestar una por No, no, una? sí, adelante. Yo creo que si se leen todas las preguntas, ya después trataré de contestarlas, ¿no? Bien. Eh, Yasmina pregunta, ¿cómo el pueblo se puede sublevar de manera masiva para que estas élites que quieren conquistar nuestras naciones entiendan que no somos sus borregos? ¿Y cómo desarticular estos cárteles que operan con las maras en nuestro país, sobre todo en Honduras? Cintia Álvarez pregunta, ¿cuál es la debilidad de la izquierda que no logra sostenerse? ¿Por qué sigue perdiendo fuerza cada día? Y Walter García pregunta, como organizaciones populares y resistencia popular en Honduras, cómo afrontar este desafío que tenemos en la actualidad, que se está dando a partir del intervencionismo y la venta de nuestro territorio, la entrega de la soberanía y de los recursos. Y las preguntas de Oscar Armando, le damos la palabra para que las plantee por acá. Adelante, Oscar. ¿Se me escuchan? Sí. Sí, Sí, disculpen que no les voy a dar el rostro, pero aquí ya es de noche, desde Barcelona, España. Soy de Honduras. Sí, mi pregunta sería hacia el expositor. Es referente que no, bueno, pues no siente que han habido avances, más bien retrocesos con el gobierno de Anglo, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y entonces, ¿qué propuesta hace él hacia México? Porque, bueno, pues venimos de un México de Calderón, venimos de un México de Peña Nieto, de una dictadura perfecta, que siempre han estado involucrados los cárteles de la droga, que al final, bueno, pues podemos ver que la droga, con el ejemplo de Honduras, que hemos tenido un narco presidente que fue indultado por Donald Trump, que al final, bueno, es una falacia el control de la droga, la lucha contra drogas de parte de Estados Unidos. Más que todo se ve como que es una administración de la droga que hace y así poder penetrar a nuestros territorios y tener injerencia. Y otra pregunta es que si miró todo el contenido de la exposición que hizo Daniel Ortega, porque Ujú. es decir,
¿de qué forma nuestros países pueden proteger su democracia? Porque, es decir, donde Estados Unidos ha interferido, la izquierda está perdiendo. Solamente eso sería. Ujú. Gracias, Oscar. Y bueno, te voy a dejar otra pregunta por acá porque ya el tiempo nos apremia también. Dice Edwin Josué, ¿por qué crees que Libertad y Refundación Libre en Honduras perdió las elecciones? Bueno, con esa cerramos, Alejandro. Adelante. Ok. Bueno, es que son, híjole, bueno, primero, ¿en qué fase del desarrollo se encuentra esta ofensiva de la extrema derecha a nivel global? Yo creo que en una fase inicial se parece mucho, un poco, a la ofensiva que desató el partido nazi en la Alemania de Hitler, donde había una izquierda bastante fuerte, ¿no? Y precisamente, pues desatan un golpe fascista para eliminar a toda la intelectualidad, a los sindicatos, a los partidos y organizaciones populares de Alemania por medio de la violencia y el exterminio físico, ¿no? Eso lo hicieron y en Estados Unidos se está cosiendo un movimiento similar. Si ustedes ven el discurso del movimiento MAGA y de las personalidades de J.D. Vance, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿qué es lo que está diciendo? Que los cristianos responsables en Estados Unidos tienen que tomar las armas e ir y aniquilar a los marxistas, a los negros, a los mexicanos, a las feministas, antes de que ellas vayan a por las familias norteamericanas, ¿no? Entonces están llamando a darles un golpe preventivo y además afirman en sus blogs y demás que ya tienen las listas negras con los nombres y direcciones de todas las personas de los Estados Unidos que tienen que eliminar. Es algo muy peligroso, es un discurso muy peligroso y llevan años preparándose para esto, están generando milicias, están generando grupos paramilitares y lo peor de todo es que estamos hablando del vicepresidente de los Estados Unidos y estamos hablando de un discurso que tiene todo el apoyo político, logístico, militar, económico del Estado norteamericano, del Estado de los Estados Unidos y de Donald Trump. Entonces, ahí se corre un riesgo gravísimo de que se dé una situación como la del golpe fascista en Alemania, que dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en las postrimerías, no en las postrimerías, perdón, estamos en los inicios de un fenómeno que puede derivar en una guerra atómica y en la destrucción de la humanidad o en una guerra mundial. Sí, son tiempos muy oscuros y el discurso, y no solamente el discurso, están dando los pasos iniciales, generar toda una alianza internacional con la participación de 60 gobiernos, de representación de 60 estados para una nueva lucha contra el comunismo, contra el terrorismo de extrema izquierda, como ellos le llaman, que se le están planteando abiertamente la criminalización de los movimientos populares, pues digamos que está en una fase inicial. Estamos viendo que ya las primeras escaramuzas pues se vienen dando desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de Centroamérica, pues tenían que aplicarles un correctivo por la situación de ascenso revolucionario que vivió Centroamérica en los años 80, bueno, un poco antes con la revolución sandinista y sobre todo con la guerra revolucionaria en El Salvador. Lo que estamos viviendo es que no les han perdonado, que de lo que se trataba era de aplastar a todas estas sociedades, Honduras incluida, y desestructurarlas por medio de qué, pues de uno de los peores cánceres sociales que hemos visto, como es la violencia de las maras, que es algo terrible, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Está muy difícil. En el caso de una sociedad como la salvadoreña, que tampoco fue derrotada en la guerra, ¿no? Que mantuvo niveles de organización y de resistencia notables, pues a final de cuentas, yo creo que una forma muy polémica, pues fue la política esta represiva de Bukele. Se puede recuperar a los integrantes de las maras que han crecido descuartizando gente. Es algo terrible. En México también tenemos el mismo problema.
tenemos generaciones enteras. La guerra del narcotráfico en México ya lleva 20 años. Tenemos a los chicos, bueno, a los jóvenes hasta los 30 años que no han visto en su vida consciente más que violencia y descuartizamientos y una deshumanización brutal. Y esto ha generado tendencias sociales sumamente destructivas y autodestructivas en nuestra sociedad. ¿Cuándo vamos a poder recomponer a nuestra sociedad? ¿Cuándo vamos a poder recuperar a estas generaciones de jóvenes que han vivido en una normalización de la violencia atroz, de la crueldad y del sadismo? Es un reto tremendo, ¿no? El que tenemos enfrente, pero y que no hemos empezado ni de lejos a tratar de solucionar, al menos en el caso de México y en el de Honduras también, porque Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del planeta, peor que México, ¿no? Tienen índices de homicidios mucho mayores que los que tenemos en México, siendo que México, pues supuestamente es el epicentro de la maldad y de la violencia, y es terrible, nos ha afectado a toda la sociedad. No, no puede decir ningún mexicano que no estemos tocados por esta oleada de violencia que ya lleva 20 años, por esta guerra. Tenemos cerca de 1 millón de muertos, tenemos pues mucho más de 130,000 desaparecidos, ¿no? Cientos de miles quizás, según la zona, según la cifra negra. Antes nos escandalizábamos y nos horrorizábamos con los 30,000 desaparecidos que dejaron las dictaduras militares en Argentina. Y ahora cuando vemos a nuestro país y estamos hablando de más de 100,000 muertos, de mucho más, digo, de mucho más de 100,000 desaparecidos y cientos de miles de muertos, pues ¿qué podemos decir? ¿No? Por eso pensar que el gobierno actual de Claudia Sheinbaum y el anterior de López Obrador han significado un gran avance en medio de esta situación de represión y de violencia, pues es un espejismo. Los que vivimos en México lo sabemos bien. No podemos hablar de democracia en un país con cientos de miles de muertos y desaparecidos. ¿Se puede hablar de democracia en un país en guerra, en estas circunstancias, con estos niveles de violencia? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Se puede hablar de avances democráticos cuando el actual Estado de izquierda, entre comillas, dirigido por el partido Morena, lo que ha hecho es desmantelar todos nuestros instrumentos democráticos que habíamos generado en un proceso de lucha que nos costó mucha sangre, como ciudadanizar la organización de las elecciones, colocarla en manos autónomas, como crear los organismos autónomos de contrapeso al poder, como abrir el abanico electoral a distintas expresiones, como la conquista que llevábamos más o menos sostenida de derechos y libertades en nuestro país y que estamos viendo canceladas día tras día por las políticas de un movimiento que sí tiene un amplio apoyo popular, porque tiene una política clientelista de repartir migajas a los sectores más despolitizados y más pauperizados del país, a los sectores de la extrema pobreza. El poco dinero que reparte el Estado mexicano en la forma de ayudas y de supuestas políticas sociales que más bien son clientelares, pues ha generado una base de apoyo muy sólida y muy firme, ¿no? Entre los sectores más desinformados, más desorganizados y más pobres del país. Y sí, apoyado por la vieja izquierda mexicana, por una clase media que tenía conciencia y que, sin embargo, hoy en día está apoyando de manera totalmente acrítica la militarización del país, la cada vez más brutal militarización de nuestro país y el incremento cada año mayor de muertos y desaparecidos. No es que haya bajado los niveles de violencia, se incrementaron con esta nueva alternancia hacia la izquierda y el problema es que no hay una alternativa de izquierda, se disolvió, ni de derecha tampoco. El PRI y el PAN desaparecieron del mapa político en el país. Ningún político puede enarbolar un discurso de derecha abiertamente porque inmediatamente es borrado de la discusión pública, de la discusión social. Tienen que establecer todo un discurso demagógico, antiimperialista contra los gringos, de supuesta izquierda, pero lo único que se han sido muy
consistentes ha sido en una base ideológica de extrema derecha, en una base ideológica conservadora en contra de los movimientos feministas, por ejemplo. Uno de los grandes movimientos de resistencia que ha chocado de frente en contra del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum ha sido el movimiento feminista en México, de las chicas que están siendo exterminadas, que son las principales víctimas de esta oleada de violencia, del feminicidio y de las madres buscadoras. Tenemos un Estado que niega sistemáticamente la realidad del feminicidio, que ha reprimido y que ha perseguido y que está persiguiendo a los colectivos de madres buscadoras. Eso es lo que tenemos en México, realmente. Y es terrible. Es un avance frente al Estado priista de Peña Nieto o frente al Estado calderonista del PAN. Yo considero que no, y muchos de los que venimos de las luchas populares, consideramos que nos hicieron retroceder 40 años, arrebatándonos muchas de las conquistas que habíamos logrado a costa de muchos muertos, a costa de muchos levantamientos populares y demás, ¿no? Pues de la historia trágica que ha tenido nuestro país. En el caso de Honduras, pues me imagino que es una situación muy similar, ¿no? Aunque no han tenido, salvo el gobierno de Mel Zelaya y de su esposa, esta Castro, pues no han tenido gobiernos que se asuman discursivamente a la izquierda, ¿no? Entonces preguntaban, bueno, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra esto? Yo creo que estamos en los inicios de una ofensiva fascista mundial que puede desatar una guerra atómica en el país, y digo en el país, en el planeta. Y si recordemos que en Alemania, después de que descabezaron a la izquierda, después de que aniquilaron, asesinaron a los intelectuales, al sector intelectual de Alemania, Alemania no se ha podido recuperar de ese golpe, que ya tiene casi 100 años. No ha podido recuperar la brillantez cultural, filosófica, el gran debate cultural, las vanguardias artísticas que caracterizaron a Alemania hasta antes del golpe de Hitler, hasta antes del incendio del Reichstag, ¿no? Alemania brillaba por sus grandes aportes a la cultura universal. Y hoy en día no podemos decir que para nada se acercan a lo que fueron. Fue un golpe brutal que desestructuró todo el pensamiento crítico en Alemania y que dejó una sociedad marcadamente de extrema derecha y de carácter fascista y racista. O sea, son minorías las izquierdas en Alemania, que las hay, y muy dignas y muy combativas, y los sectores intelectuales no tienen la misma incidencia, ¿no? Y esto parece que pretenden hacerlo a nivel global. Están empezando por los Estados Unidos. Bueno, en México, Centroamérica, en el mundo árabe, aplastaron las revoluciones democráticas de la primavera árabe por medio de los movimientos islámicos, que también son de extrema derecha y que también son profundamente conservadores y antidemocráticos. Bueno, en el caso de, ¿qué más me preguntaban? Sí, sobre la debilidad de la izquierda, ¿no? ¿Cómo afrontar este desafío? Bueno, pues nosotros en México estábamos muy, muy entusiasmados y muy ilusionados, y yo creo que logramos un gran avance histórico al generar una propuesta alternativa de país hacia donde íbamos avanzando, que fue la que provocó el levantamiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que en lugar de asumirse como vanguardia de la lucha revolucionaria, que siempre negaron ese carácter, convocaron a todas las organizaciones indígenas a establecer una agenda nacional de los distintos movimientos indígenas del país. El Congreso Nacional Indígena, que es de los pocos sectores que están resistiendo actualmente en México a la guerra del narcotráfico, de manera pacífica, porque no han caído en el juego de la violencia extrema, ¿no? Aunque sí tienen sus milicias, tienen sus policías y guardias comunitarias, y han tratado de sustraerse, pero han sido arrasados también por los cárteles de la droga y por los grupos paramilitares que surgieron en todo el país, en todos los sectores sociales, entre todos los sectores sociales, que los fueron preparando desde el levantamiento zapatista, y que en 2006 empezaron a asolar nuestro país, pero el ejército venía preparándolos con la CIA y con la asesoría
del Comando Norte de los Estados Unidos, del ejército norteamericano, prepararon todo ese fermento para aplastar y barrer eso, pero todavía tenemos un proyecto alternativo de nación, pero ahora sí que como el mito de Sísifo, tenemos que volver a cargar la piedra desde el fondo del barranco para volver a escalar lo que habíamos logrado escalar en estos últimos 50 años a partir del movimiento de 1968. Es una tragedia y es una desgracia, pero tenemos un proyecto alternativo de nación. ¿Qué se podría hacer en Honduras y en todos los países? Avanzar hacia el diálogo entre todos los movimientos de resistencia, generar congresos, generar convenciones, establecer proyectos, establecer programas nacionales de transformación democrática. Y allí, si está el debate de que la democracia está sirviendo como un arma del imperialismo norteamericano para echar para atrás a los gobiernos de izquierda de esta ola bolivariana que había llegado al poder en muchos países, como en México, como en Colombia, como en Brasil, en un inicio, como en Bolivia, por la vía electoral. Pues no podemos sacrificar la democracia, no podemos sacrificar las demandas democráticas, no podemos aventar al niño con el agua sucia. Tenemos que desbrozar, tenemos que hacer claridad y eso pasa por la defensa de la democracia al interior de nuestras familias y del diálogo y de la horizontalidad al interior de nuestras organizaciones, de cuestionar los liderazgos, de establecer formas de funcionamiento horizontales y rotativas, a desbancar a las dirigencias que terminan corrompiéndose por la llamada ley de hierro de las oligarquías. Las declaraciones de Daniel Ortega son terribles. Terminó siendo uno de los peores tiranos de la historia de Centroamérica, ¿no? Comparado a los Somoza o incluso peor, en medio de un baño de sangre, de represión política en contra de sus antiguos camaradas y de todos los que lucharon en su momento por la revolución sandinista. Vimos en El Salvador la corrupción de la dirigencia revolucionaria, de los comandantes que dirigieron la guerra revolucionaria en El Salvador, cómo terminaron corrompiéndose y volviéndose burgueses y narcotraficantes también, ¿no? En Perú, ¿qué pasa con el autogolpe de Estado que pretendió Pedro Castillo, donde hay una cultura democrática que se haya avanzado? Vemos a en Bolivia, a Evo, tratando de perpetuarse en el poder, ¿no? Vemos en el mismo Brasil a la izquierda inmersa en una serie de escándalos de corrupción que muy probablemente les vayan a costar el poder en las próximas elecciones y donde un mismo dirigente está tratando de perpetuarse en el poder constantemente, ¿no? ¿Cómo podemos defender esos elementos? Yo creo que requerimos de una reflexión profunda. Bueno, y esa es mi posición, que yo vengo, pues digamos que de la extrema izquierda en México, de los movimientos autónomos contestatarios, que confluimos en el movimiento civil zapatista, si podemos adscribirnos ideológicamente, políticamente una corriente. Yo me suscribo de esta corriente, ¿no? De la corriente que nos encontramos todos al calor del levantamiento zapatista y que nunca dejamos de enarbolar demandas democráticas, ¿no? No para instaurar ninguna dictadura del proletariado, ni mucho menos, ni suprimir a los partidos políticos, ni establecer regímenes de partido de Estado, como lo que vivimos en México durante tantas décadas, desde el fin de la Revolución Mexicana hasta el año 2000, que fue la primera alternancia hacia la derecha, también por los mismos errores antidemocráticos de la propia izquierda mexicana, ¿no? Pero yo creo que no debemos de dejar de lado el cuestionamiento de las estructuras antidemocráticas, ¿no? Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer para enfrentar este desafío que tenemos. Está muy difícil, está muy cuesta arriba en México y yo me imagino que ustedes en Honduras también se sentirán así, pero pues un sector
importante de la izquierda, que veníamos luchando desde la izquierda, nos sentimos derrotados, estamos enfrente de una derrota histórica, no hay alternativas frente a lo que estamos viviendo. Muy probablemente con las presiones estadounidenses, con la intervención en contra de los políticos que están involucrados hasta el cuello en el narcotráfico, como es la propia presidenta, como es Andrés Manuel López Obrador y su grupo, que no vienen de la izquierda, hay que señalarlo. Andrés Manuel López Obrador viene del PRI y de los sectores más tenebrosos del PRI y le abrió la puerta a Morena a los personajes más tenebrosos del viejo Estado autoritario, como Manuel Bartlett, como muchos políticos que conocemos en México que se caracterizaron por su crueldad y por su carácter totalmente represivo en contra de nuestros movimientos, ¿no? Muy probablemente los norteamericanos los condenen, se los lleven y haya una limpia. ¿Por qué? Porque necesitan la integración económica del espacio económico mexicano para enfrentar el ascenso geopolítico de China. Estamos en un proceso de integración histórica. Ellos quieren nada más económica. En realidad estamos en un proceso de integración social y cultural. Los 50 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos y que cada vez están más radicalizados en la defensa de la cultura mexicana en contra del movimiento MAGA y que están en la mira de este golpe fascista que se está preparando en los Estados Unidos, que son el principal chivo expiatorio a exterminar, como lo fueron los judíos en la Alemania de Hitler. Pues son una muestra de que estamos en un proceso de integración cultural también, no solamente económica, pero ellos están tratando de desbrozar el espacio económico latinoamericano, iniciando por México y Centroamérica, de desbrozarlo, de quemar este espacio económico, limpiarlo y generar las condiciones de control policíaco, militar, legal, jurídico para las grandes inversiones que pretenden, porque no pueden enfrentar el ascenso geopolítico y el ascenso imparable de la economía china sin el recurso a los bajos salarios en México y Centroamérica, sin el recurso a la explotación de las tierras y de los recursos naturales, porque ya se acabaron a las tierras en el mismo territorio estadounidense, se les están acabando por todos los agroquímicos y todo lo que están utilizando. Y además, sin que seamos su mercado cautivo, tanto Honduras como México dependemos casi totalmente de los alimentos producidos en los Estados Unidos. Somos rehenes de la agroindustria norteamericana y estamos condenados a exportar lo mejor de la fruta que se produce en nuestros territorios al mercado estadounidense. Es parte de estos procesos. Ellos están planteando eso, una integración. Yo creo que la apuesta histórica es integración en qué términos, como el patio trasero, como los esclavos del imperio, o en términos de igualdad, de justicia y de dignidad, como el nombre de su movimiento, y para eso tenemos que avanzar en el fortalecimiento de nuestras estructuras estatales, en generar estados fuertes y democráticos que puedan negociar, que puedan establecer barreras legales al avasallamiento y a la destrucción de nuestros territorios por parte de los grandes intereses imperialistas, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de una reflexión. Estamos en un momento de reflujo. Venimos de un gran momento de ascenso de los movimientos populares. En México tuvimos un gran momento de ascenso que no hubo en ninguna parte del mundo entre 1994 y 2006 y que finalmente fue avasallado por la guerra del narcotráfico. En Centroamérica hubo un proceso de ascenso revolucionario de las masas desde finales de los años 70 hasta la derrota de la Revolución Salvadoreña y el inicio de el cáncer de las maras, del cual todavía no han logrado salir y al cual no le vemos un final todavía, ¿no? Ese es el momento en el que estamos y tenemos que empezar a recomponernos en estas condiciones y aprender a organizarnos y a luchar
en estas condiciones, que de todas maneras lo hemos venido haciendo, pero generando alternativas. ¿Cuál es el proyecto de país hacia el cual debe de avanzar Honduras? Igual un país pluriétnico y multicultural, con una desigualdad social espantosa, igual que México, con una gran capa de la sociedad sumida en la extrema pobreza, igual que México. Este, ¿Cómo podemos recomponernos? ¿Cómo podemos recuperarnos? Yo creo que pues tenemos que iniciar el debate y la reflexión, y todo esto es parte de ello, pero tenemos que empezar por reflexionar los errores de la propia izquierda. Si seguimos en Dios, por eso yo decía la izquierda, independientemente de lo que eso signifique, porque además ya es una dicotomía inoperante la de izquierda y derecha. Si tenemos una izquierda conservadora con contenidos ideológicos de extrema derecha, y bueno, no hay ninguna derecha progresista ni buena onda, en realidad, ¿no? Pero entonces tenemos que cuestionar esos contenidos dentro de nuestras mismas organizaciones, dentro de nuestros mismos movimientos populares, y empezar a generar una alternativa ideológica, organizativa, y sobre todo una alternativa de países, de naciones. Y yo creo que eso pasa por un fortalecimiento del internacionalismo, ¿no? Que los pueblos indios lo están llevando de manera muy soterrada. Cada vez hay más comunicación entre los distintos movimientos indígenas en el continente. En México lo sabemos bien, y las relaciones con el movimiento indígena en Canadá y en los mismos Estados Unidos y en el resto del continente, ¿no? Pero también las organizaciones populares tenemos que sumarnos a este esfuerzo, y los movimientos y los grupos intelectuales. Esa sería mi reflexión, ¿no? Y aclaro, lo digo desde mis posiciones políticas. Espero que estén de acuerdo, y si no están de acuerdo, pues que algo les deje, ¿no? Para la reflexión. Listo, gracias Alejandro. Estamos ya casi cerrando Sí, la sí. sesión. Entonces, hay algunas consultas que están quedando por acá en el aire, Ajá. pero nosotros queremos agradecerte por la posibilidad de encontrarnos en este diplomado, en este espacio de formación, y sobre todo porque estamos ya en marcha en este tejido de pensadores y militantes de la causa de la dignidad en los distintos pueblos de la Via Yala y del mundo, ¿verdad? Entonces, desde ahí enviamos tu agradecimiento, una disculpa a quienes no logramos darle lectura a sus consultas o preguntas, pero bueno, el tiempo nos ha premiado, ¿verdad? Entonces, para quienes se han quedado, les prometimos hacerles una motivación, eh, acá una propuesta, y voy a proyectarles un pequeño video aquí. Eh, Uno de esos videos que no siempre nos dejan, ¿verdad? Más que el compromiso de querer seguir asumiendo la lucha y las causas. Entonces, se los voy a proyectar por acá y ustedes me dicen si se escucha el sonido. Y es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. No pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Ahí vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro. Vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Este video que acabamos de pasar acá es de la minera Minosa en Azacualpa, la Unión Copán, la que está provocando el exterminio del pueblo y la comunidad maya Chortí. Nosotros estamos comprometidos con esa causa a pleno, y la propuesta es, compañeros y compañeras del diplomado, que en este cierre de este diplomado, de este módulo, perdón, hagamos la visita a Zacualpa como parte del compromiso a los que nos está llevando este proceso de formación. Tendríamos la sesión de inicio de este módulo hoy con Alejandro Corso, que la hemos logrado
llevar a cabo. Gracias, Alejandro. La siguiente sesión del viernes y la siguiente el próximo viernes, y la visita a Zacualpa, la propuesta es que sea el día 15 de agosto. ¿Y por qué queremos cerrar este curso de geopolítica yendo a Zacualpa? Porque esta minera es una minera a cielo abierto de origen canadiense, que tiene también su casa matriz en Brasil, que se ha extendido a Honduras y que tiene ahora también acciones en Guatemala y El Salvador. Entonces, ¿cómo una minera logra subyugar a tantos estados en Latinoamérica? ¿Cómo se explica eso? Se explica a partir de esto que Alejandro nos ha ido hoy dando, digamos, un par de pinceladas para poder interpretarlo y sobre todo cómo entender la dimensión también de la lucha para enfrentarla. Entonces, compañeros y compañeras, si les parece y están de acuerdo, podemos empezar a hacer todas las gestiones necesarias para que concretemos esa visita a Zacualpa, la Unión Copán, el día 15 de agosto. Nos dejan saber si están de acuerdo, si se animan a participar, y nosotros gestionamos el desplazamiento hacia aquella zona. Entonces, Alejandro, con este video también te estaríamos despidiendo. Si algún compañero o compañera del Movimiento Amplio o de otro espacio quiere agradecer a Alejandro, pues cedemos ahorita el espacio para darle la participación. Hola, Santos David, compañeros y compañeras. Yo quiero expresar el agradecimiento desde la coordinación de nuestros espacios de este proceso de formación, y además de la información que nos presentas, Alejandro, pues también es que nos planteas eh, convicciones de ruptura, de cuestionamiento a lo que por alguna razón tenemos la tendencia a aceptarlos como la esperanza. Por ejemplo, tu cuestionamiento a México, el cuestionamiento a Nicaragua, el cuestionamiento a Colombia, incluso a sus liderazgos. En esto es como que se constituyen en el marco del mundo de la política, del control del Estado como una especie de esperanza. Brasil, que hiciste poca mención. Pero de todos modos, creo que siempre, compañeros y compañeras, es bueno volver a este enfoque crítico, radical, que justamente lo que plantea de fondo es la necesidad del proyecto autónomo de nosotros como pueblos, y que muchas veces en el marco de las relaciones o de las aspiraciones de control de los estados, se pierde esa perspectiva para ser administradores de un modelo que no nos favorece, o por lo menos que no nos comportamos o no se comportan con, con una aspiración de cambio de raíz del sistema. Por eso te lo quiero agradecer, Orso, porque pues sí, nos quebras un poco el seguir pensando en el mismo entorno y plantearnos la necesidad de ir a la raíz nosotros mismos, incluso y justamente porque estamos en la más cruda adversidad. Desde el Movimiento Amplio, el Bufete, el Avia Yala Soberana, nos parece importante volver a este debate que nos puede marcar diferencias de enfoque, pero que puede darnos identidad de propósito. Gracias, compañeros y compañeras, aquí en este espacio. No, gracias a ustedes. Bien, tenemos varios agradecimientos por acá, así que Alejandro, este también en Honduras va a ser tu nicho para seguir extendiendo estas articulaciones de las que nos has hablado como importante. A todos y todas que hemos quedado hasta este final de esta sesión, les pedimos que abran su cámara para que podamos hacer las capturas de pantalla necesarias. Excelente ponencia, dicen, va a estar en el YouTube en breve para que la puedan revisar. Encendamos la cámara para que podamos hacer la captura y luego la publicación de que hoy estuvimos aquí con Alejandro en esta sesión. ¿Me confirma algún compañero o compañera si nos está colaborando con las capturas? Listo. Sí, ok. Gracias, Giliana. Entonces, compañeros y compañeras, mientras cerramos la sesión, decirles que vamos a enviar al grupo de WhatsApp una consulta para
preguntarles quiénes podrían acompañar a este cierre de este módulo en visita a Zacualpa, la Unión Copán, el 15 de agosto. Quienes necesiten una carta para solicitar permiso en su trabajo, con todo gusto podemos extendérsela y así facilitamos que podamos también encontrarnos físicamente, ya que la virtualidad a veces nos termina atrapando y es difícil encontrarnos en la presencialidad. Les animamos a que hagan el esfuerzo y nos encontremos. Y los que están en Argentina, en Venezuela, en México, pues seguramente en algún momento nos vamos a encontrar, pero bueno, por ahora esta visita seguramente va a ser exclusiva para Honduras. Compañeros y compañeras, hasta la dignidad siempre. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y saludo a Alejandro, a todo el diplomado también de geopolítica por allá en México. Sí, hasta luego, gracias a ustedes. Buenas, Bendiciones, feliz noche. descansen. Feliz noche, compañeros y compañeras.